Hola a todas y todos. En este video analizaremos el caso Lagos del Campo versus Perú, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017, en donde explico por qué la Corte concluyó que hubo violaciones a derechos laborales y garantías procesales. Este caso es muy relevante porque marcó un precedente en la protección de los derechos laborales como parte de los derechos humanos. Me parece que la resolución de la Corte Interamericana fue adecuada. La Corte valoró correctamente la interdependencia entre derechos civiles y políticos, así como derechos económicos y sociales, conforme al artículo 26 de la Convención Americana, y determinó que el despido del señor Alfredo Lagos del Campo por comentarios en contexto electoral laboral y por su calidad de representante de trabajadores constituyó una sanción desproporcionada, sin motivación suficiente y sin tutela judicial efectiva. El análisis de la Corte puso énfasis primero en la protección reforzada de la libertad de expresión cuando existe interés público y quien se pronuncia es representante. Y segundo, el deber estatal de garantizar estabilidad laboral y mecanismos efectivos de reclamo. Y por último, la afectación de la libertad de asociación por la represalia. ¿Qué derechos laborales fueron violentados según la Corte? Este organismo concluyó vulneraciones concretas, entre ellas la estabilidad laboral y derecho al trabajo. Con relación al artículo 26 de la Convención Americana, en concordancia con la Carta de la Organización de los Estados Americanos o OEA y Declaración Americana. La Corte consideró que el Estado no protegió al trabajador frente al despido injustificado, ni remedió la situación con reinstalación o indemnización. Libertad de expresión. Las declaraciones tenían interés público y provenían de un representante. La sanción del despido no fue necesaria ni proporcionada en ese contexto. Libertad de asociación. El despido impidió que la colectividad tuviera a su representante y pudo producir efecto intimidatorio en otros trabajadores. Acceso a la justicia y tutela efectiva. Los recursos internos no ofrecieron reparación real. Hubo deficiencias motivacionales y procesales. Los principios rectores del derecho del trabajo en México que se habrían violado. Si trasladamos el caso al marco nacional, los principios afectados serían, entre otros, la estabilidad en el empleo. En México, la Constitución reconoce el derecho al trabajo digno, conforme al artículo 123, apartado A, primer párrafo.
y la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 46 al 52, regula lo relativo a las causales y efectos del despido, la reinstalación y las indemnizaciones. En lo relativo al trabajo digno, el artículo segundo del citado precepto también contempla esta situación de un trabajo digno. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo prevé mecanismos de protección frente a despidos injustificados, como la reinstalación o indemnización, salarios caídos, entre otras medidas. Y renunciabilidad de derechos y protección mínima. Los derechos laborales no pueden ser renunciados y deben respetarse las garantías mínimas. Es un principio consagrado en la Ley Federal del Trabajo y en jurisprudencia laboral mexicana. Libertad sindical y de representación. Protección constitucional, legal y convencional de los derechos de los trabajadores a organizarse y ser representados. En la Ley Federal del Trabajo, conforme a los numerales 356 al 385 y artículo 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que comprende la libertad de asociación y de manera intrínseca a través de interpretación sistemática de la norma, la libertad sindical. Por lo cual, sancionar a un representante por ejercer funciones de representación vulnera este principio. Tutela judicial efectiva en materia laboral. Las autoridades laborales y judiciales tienen la obligación de valorar debidamente el derecho de expresión y la proporcionalidad de sanciones disciplinares, así como garantizar recursos eficaces. Pero, ¿qué habría sucedido si el trabajador fuera mexicano? Bueno, en términos prácticos, jurídicos, bajo el marco mexicano, el trabajador podría, en primera instancia, promover demanda laboral para reclamar la nulidad del despido y la reinstalación en su puesto o, en su defecto, una indemnización conforme a la propia Ley Federal del Trabajo, ya que esta ley prevé la posibilidad de reinstalación y, cuando ésta no sea procedente, el pago de indemnizaciones y salarios caídos. La ya citada ley y la práctica judicial mexicana han reconocido la reinstalación como remedio preferente en muchos casos de despido injustificado. También reclamar salarios caídos y demás prestaciones omitidas. Esto porque la propia Ley Federal del Trabajo establece reglas sobre cálculo y límites, así como el interés por mora en determinados casos. Y por último, pudiese denunciar la vulneración de libertad sindical y de expresión, considerando si la sanción fue en represalia por funciones de representación, tanto ante autoridades laborales como eventualmente en foros internacionales, si los mecanismos internos no fueran eficaces. Asimismo, normas constitucionales y la Ley Federal del Trabajo protegen la actuación de los representantes. Estas hubieran sido algunas de las acciones que hubiese podido realizar esta persona si hubiese sido mexicano. En otra instancia o plano, ¿qué convenios internacionales de la OIT o Organización Internacional del Trabajo, ratificados por México, protegerían al trabajador? Bueno, para esto
citaré algunos instrumentos de la OIT que resultan más relevantes a este caso y el estado de ratificación por parte de México. En primer lugar, el convenio 87, denominado Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación. Freedom of Association, por su término en inglés, de 1948. De aquí en adelante, C87. México ratificó el convenio, o C87, y está en los instrumentos que comprometen al Estado a proteger la libertad de asociación, porque fue ratificado en México el 1 de abril de 1950. Esta norma respalda la idea de que representantes y trabajadores pueden expresar y denunciar irregularidades sin sufrir sanciones que impidan su participación colectiva. El convenio 98, de nombre Derecho a organizarse y a la negociación colectiva. Right to Organize and Collective Bargaining, por su nombre en inglés, de 1949, denominado ahora C98. México ratificó el convenio en 2018, instrumento depositado en noviembre de ese año. Su entrada en vigor operativa se produjo posteriormente conforme a las reglas de la OIT. Este convenio protege a los trabajadores frente a actos intimidatorios o represalias por organizarse o negociar colectivamente. Su ratificación reforzó la protección internacional aplicable al personal representante. Convenio 111. Discriminación en el empleo y la ocupación. México ratificó el ahora llamado C-111, vigente desde la década de 1960 para México. Ese convenio protege a los trabajadores contra la discriminación por razones diversas y la represalia por actividad colectiva o expresiva puede encuadrar manifestaciones de discriminación en la práctica. Convenio 190. Violencia y acoso en el mundo del trabajo. C-190. México ratificó recientemente, en 2022, la Convención 190, cuya finalidad es proteger a las personas frente a la violencia y el acoso en el trabajo. Aunque el C-190 aborda otra tipología de conductas, su espíritu refuerza la obligación estatal de proteger a trabajadores frente a conductas que impidan gozar de un ambiente de trabajo digno y seguro. Convenio 158. Terminación de la relación de trabajo. El C-198. Este convenio regula la terminación por iniciativa del empleador o patrón y exige causas válidas para despedir. Cabe destacar que no todos los países lo han ratificado. En el caso de México, la posición de ratificación de este convenio no es la que presentan los convenios anteriores, porque C-158, o sea, el convenio, no figura como uno de los instrumentos que México haya adaptado plenamente en las mismas fechas que los convenios anteriores. En cualquier caso, el contenido sustantivo de C-158 requiere motivo válido y procedimientos de protección. Sin embargo, se refleja de forma análoga en las obligaciones de estabilidad laboral que la propia Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia mexicana contienen. Así pues, los convenios 87 y 98 de dicha organización internacional son los más relevantes y sí están ratificados por México, por lo que en un escenario mexicano, el trabajador habría contado con protección internacional directa
sobre libertad de asociación y la negociación colectiva, además del respaldo del Convenio 111 contra discriminación y el nuevo marco que nos ofrece el Convenio 190. Ahora, dentro de la fundamentación, a través de la legislación, esto es, las principales normas aplicables. En primer lugar, y por rango, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 123, en general, aborda el derecho al trabajo digno y marco constitucional laboral. La Ley Federal del Trabajo regula las causales de rescisión, procedimiento, la posibilidad de instalación, las indemnizaciones y salarios caídos, así como las reglas generales de protección del trabajador. En sus artículos 46 al 55, entre otros. Instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, como ya lo vimos, algunos ratificados por México, la mayoría, de hecho, de los que mencioné. Por ejemplo, el C087, la libertad sindical, el C098, la negociación colectiva, el C111, contra la discriminación, y la ratificación reciente del C190 sobre violencia y acoso. Todos ellos refuerzan la obligación estatal de prevenir represalias, proteger la representación y garantizar condiciones de trabajo dignas. En conjunto, preceden a la interpretación constitucional y legal interna. Ahora, para concluir, el caso Lagos del Campo contra Perú es un precedente valioso porque confirma que la protección de la estabilidad laboral y la libertad de expresión y o asociación de los trabajadores forma parte del núcleo de los derechos humanos exigibles por los estados. Si el trabajador hubiese sido mexicano o connacional, el marco constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los convenios de la OIT ratificados por México, principalmente, como ya lo vimos, el convenio 87 y convenio 098 o C98, además del C111 y el C190, habrían ofrecido un respaldo sólido para reclamar la tutela efectiva, la reinstalación o indemnización correspondiente. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, por tanto, coherente con los estándares internacionales laborales y de derechos humanos. Les agradezco que me hayan acompañado en este video. Nos vemos en la próxima.